Buenos días, mi nombre es Andrew Santiago y hoy haremos un recuento de lo que será la espectroscopía infrarroja o espectroscopía IR. Daremos algo mínimo de teoría y finalizaremos explicando dos moléculas con sus respectivos espectros infrarrojos. Bueno, sabemos que la espectroscopía infrarroja o la espectroscopía IR se basa directamente en el hecho de que la mayoría de las moléculas van a absorber la luz en la región infrarroja del espectro electromagnético. Digamos que esto es lo que permite convertir esta absorción de luz en vibración molecular. Y digamos que esta absorción es característica de la naturaleza de los enlaces químicos que estén presentes en la molécula o en la muestra que estemos analizando. Digamos que con un espectrómetro, esta absorción se mide con una función de longitud de onda que va desde los 4000 hasta los 600 centímetros a la menos 1, bueno, aquí llega hasta 1000. Digamos que el resultado vendría siendo un espectro IR como el que vemos aquí, que va a servir como una característica o como una huella digital molecular que se puede utilizar para identificar muestras orgánicas o inorgánicas. Ahora, ¿qué tipo de análisis es posible con esto? Digamos que los espectros infrarrojos es posible averiguar de qué muestra está hecha, pero también nos permite cuantificar la cantidad de un determinado ingrediente o componente que esté presente, ¿sabes? Vamos que el análisis cualitativo de este vendría siendo la aplicación más común de la espectroscopía R. Se utiliza principalmente en el control de calidad de materias primas, en el análisis de efectos y también en la investigación científica. Bueno, aquí tenemos el espectro infrarrojo número uno. Sabemos que para empezar a leer un espectro, primeramente pasamos una línea de altura de 1500. Esto nos va a servir como una guía, ¿sí? Y con el conocimiento de que esta zona de aquí es la zona del triple enlace y que esta zona de aquí es la zona del doble enlace, vemos que aquí no hay ningún estiramiento, pero observamos que en la zona del doble enlace sí hay dos estiramientos de intensidades diferentes. Y es donde vamos a analizar estos dos estiramientos. Si observamos que el primero está a la altura de 1600, un poco pasado, este lo relacionamos directamente con lo que sería el enlace doble carbono-carbono. Enlace doble carbono-carbono, que en la molécula que tenemos lo podemos ver aquí, enlace doble carbono-carbono. El segundo estiramiento que tenemos a su lado, que es más intenso que el enlace carbono-carbono, a eso de 1700, ya debemos tener claro de que siempre que hagamos este estiramiento intenso en esta misma zona, entre 1800 y 1700, debemos relacionarlo directamente con el grupo carbonilo, que es carbono doble enlace oxígeno, que es el que se encuentra en esta zona de la molécula. Ya con ello podemos tener claro que es el espectro de esta molécula, de una acetona. Eh, digamos que la mayoría de espectros a la altura de 3000, aquí, de 3000, observamos un estiramiento antes de esta línea, digamos entre 3000 y 2900, que vendrán siendo estos estiramientos aquí, pequeños. Esto en sí ya lo relacionamos a los carbonos sp3 o a los enlaces carbono-carbono-hidrógeno. Vemos que por lo general en estas moléculas, también antes de 1500, logramos observar un estiramiento que es lo que nos sirve como confirmación de que hay presencia de carbono CH2 y carbono CH3. Ya con esto pues, tenemos la explicación de lo que sería la 4-metil 3-penten 2-ona, sería la acetona. Bueno, ya aquí hablando de lo que sería el segundo espectro, volvemos a hacer lo mismo, trazamos las líneas que nos ayudarán para la explicación y observamos cada uno de los estiramientos en el espectro. Después de 3000, observamos que no hay ningún estiramiento y antes de 3000 tampoco hay ningún estiramiento. Esto lo relacionamos directamente con lo que sería un alcano. Pero en este caso sabemos que no es un alcano porque tenemos un alquino, tenemos el 2-octino. Pero en un caso que no tuviéramos la molécula, fácilmente podríamos relacionarlo con un alcano. Ahora bien, ¿por qué es un alquino? ¿Sí? Por lo general los alquinos después de 3000 tienen un estiramiento a esta altura de 3200, 3300 y un estiramiento a la altura de 2000. Aquí podemos observar el estiramiento. Por lo general en los alquinos, el estiramiento en esta zona es de mucha más intensidad, pero esa intensidad puede llegar a perderse. Como en este caso, la vemos pequeña, en otros casos capaz ni se nota, que lo mostraré más adelante. Y esto se ve más que todo a lo que sería cuando el triple enlace se va centrando un poco más a la molécula. Y es que la intensidad de este estiramiento, digamos que si tengo el triple enlace terminal, va a ser mayor la intensidad que este triple enlace. Y va a ser mayor aún más
que el triple enlace está en esta zona, o aún más cuando el triple enlace esté en esta zona. ¿Listo? Entonces, entre más centralizado esté el triple enlace, menor va a ser la intensidad, menor va a ser la absorción. Y ya eso lo explicaré en la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí tenemos tres espectros. El primer espectro del 1-octino, el espectro del 2-octino y el espectro del 4-octino. Viendo el espectro del 1-octino, podemos observar cómo su estiramiento es mucho más intenso que el estiramiento que podemos ver en el 2-octino. O en el 4-octino, que no tenemos presencia de un estiramiento, en este caso. Esta intensidad, más que todo, la relacionamos con la fuerza de absorción de luz infrarroja. Entre mayor sea la absorción de luz, mayor intensidad va a tener este estiramiento. Y es que cuando vemos un estiramiento marcado, como sería el caso del 1-octino, donde la absorción de luz es mucho mayor, todo esto lo vamos a definir por medio de la polaridad. Digamos que en conclusión, ¿sí? Entre mayor es la polaridad del enlace, más fuerte será su absorción de infrarrojo y más fuerte va a ser su estiramiento, más intenso. Y digamos que la vibración de estiramiento, tanto de los doble enlaces o triple enlaces, que es este caso, entre más simétrica sea la molécula, no va a dar lugar a un cambio en el momento dipolar. Y esto va a hacer que no haya una absorción de luz grande, como en este caso del octino. El octino es la molécula simétrica en el cual no podemos observar una absorción y no nos denota un estiramiento en el espectro IR. Y digamos que para hacer una explicación un poco más sencilla, cuando comparamos el espectro del 1-octino, del 2-octino y del 4-octino, observamos que a medida que el triple enlace pasa de ser un enlace terminal, como lo tenemos aquí, a ir centralizándose más en la molécula, que vamos viendo como ya aquí pasa el 2-octino, y aquí pasa ya a estar totalmente centrado, a la molécula estar simétrica, ¿ya? Su estiramiento en el espectro cada vez es menor, o sea que entre más centralizado vaya a estar el triple enlace, menor va a ser la intensidad de su estiramiento, haciendo de que este espectro del 4-octino, al no tener aquí un estiramiento claro, podríamos confundirlo con un alcano. No siendo el caso, podríamos salir de dudas haciendo otro tipo de pruebas, pues en el caso del 4-octino, porque se presta para confusiones. En ese caso tenemos otro tipo de ayuda como sería el espectro de Raman, que ya es otro tipo de espectroscopía que nos ayuda a identificar este tipo de moléculas, las cuales no podemos identificarlas del todo por medio del espectro infrarrojo. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.